poco con mi punto de transformación, mi punto de inicio. ¿Alguien? ¿Sí? Bueno, vamos a ir, cuando vayamos avanzando, vas a ir identificando más por el por qué me pasa, por qué me siento, por qué pienso así, por qué sucede esto. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Dónde está Carla, mi amiga? Ándale. Carlita. Muy bien, chicas. Bueno, estoy muy contenta. Vamos a darle. ¿Qué es salud integral? Bueno, pues entonces me empecé ya teniendo mis 3 bebés, comencé a salir a dar conferencias, a enseñar. Y así fue como la verdad les cuento una cosa, este tema que yo les traigo hoy no es estático ni cuadrado, es como la Biblia. La Biblia es interminable de aprender, ¿sí o no? Parece como si ya había leído este pasaje. ¿Por qué nunca lo había visto? ¿Por qué nunca me había sanado si yo lo conocía por años, ¿sí o no? Así es este camino de conectar con tu ser completo. Vamos a avanzar. Y quiero hablarte de qué es, en cortas palabras, qué es la salud integral. Y puedes comenzar a tomar notas. Y ahorita vamos a comenzar con la página 1 de nuestro manual. Pero quiero que tú tengas una claridad sobre qué es salud integral. Y te lo voy a compartir como la parte más corta, porque durante el día vamos a empezar a quitarle las capas a la cebolla hasta llegar al corazón, ¿sí? ¿Qué están tomando? ¿Café? ¡Ay, qué elegantes! Bueno, entonces, lo primero, ¿cómo se compone mi ser? ¿Se acuerdan que les compartí y la Biblia nos enseña que Dios es un Dios integral? Las que vinieron ayer. Dios es un Dios de espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si yo soy a su imagen y semejanza, yo soy un ser integral en 3 áreas, ¿verdad que sí? Yo soy espíritu, alma y cuerpo. Entonces, quiero que ustedes tengan en cortas palabras mi ser. De hecho, hay una página donde yo les puse esta parte como en una conclusión de refuerzo. Y básicamente esto es lo que desarrolla. Al reverso de esta hoja puedes tomar esta referencia también de pantalla. Mi parte espiritual es la parte de mi ser que se conecta con lo divino. Déjame te digo algo. Yo soy un ser de conciencia. ¿Has estado consciente de esto? Que tú eres un ser espiritual. Y nuestro ser espiritual está activado a nivel conciencia. ¿Sí? Ahora, la parte de mi ser, ¿se acuerdan les quiero contar cuando Adán, ¿se recuerdan ustedes cuando Adán, me voy a ir a la Biblia y aquí, no quisiera alargarme, pero es muy importante esta parte porque yo sé que muchos de ustedes conocen la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen conocimiento por años de la Biblia? Muy bien, y muchas no, pero está muy bien, porque hasta la gente más católica conoce este tema de Adán, ¿sí o no? Todos conocemos a Adán, ¿verdad? Casi que dicen allá que nacemos con el pecado capital por su culpa. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Quién tomó un catecismo? Yo también. Bueno, entonces en Génesis 3, vamos a ver. En Génesis 3 dice desde el 11, y Dios le dijo, bueno, más arriba, de hecho está desde les quiero leer esta parte importante de Génesis. El capítulo, desde que inicia el capítulo, dice, me gustaría, ya recuerdo aquí.
Aquí está. Génesis 2:25 les voy a leer primero y dice así. Ustedes no se preocupen, yo se los voy a compartir. Dice, y estaban ambos, ¿sí?, desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso es muy bonito. ¿Sabes? Cuando estaban en ese estado interior, quiero trasladarte a cómo veía Adán a su esposa y a sí mismo. Ellos no traían ropa y ellos no miraban nada raro. ¿Sabes cómo? Es como si los perros estuvieran, o sea, los perros, así andamos todos los perros, ¿sí o no? El hombre antes no tenía pudor y vergüenza y no me vayas a ver, y no, eso no existía porque éramos naturalmente inocentes. Éramos puros, había inocencia, y dice que estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Pero ahí viene lo bueno, de dónde, ahí viene lo que hoy la ciencia demuestra muchas respuestas, pero aquí la Biblia siempre nos enseña de nuestro diseño. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer, como toda mujer, ¿verdad?, aclarando, a ver, vamos a platicar a gusto, dijo, no, Dios dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, mi hija me está llamando, mira, ¿cómo la quito? Entonces dice, y dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocaréis para que no mueras. Mira, escucha. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira, primero, te voy a explicar algo. Eva no tenía que estar escuchando otra voz, pero empezó a conversar con esa voz. Cuando tu voz te dice, soy muy sonsa, soy muy limitada, yo soy muy nueva para la tecnología, yo soy muy esto, y tú le sigues la corriente y conversas y le respondes, es verdad. ¿No te acuerdas cuando esto? Sí, es verdad. Y refuerzas constantemente lo que diga esta limitación. Llámale serpiente, llámale, pero es una voz que siempre nos tira a lo negativo, al dolor, a verlo, ¿sabes cómo? Entonces Eva estaba conversando y le dijo, bueno, y le dice la serpiente, no vas a morir, sino que Dios sabe Dios que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ojo, la serpiente manipuló algo que ya era una realidad. Es decir, hoy esta parte del árbol del bien y del mal es muy similar a las corrientes de información de muchos temas espirituales, de saber quién tiene la verdad. ¿Sí? Y muchas personas están encontrando la paz de diferente forma. ¿Lo has notado? Unos tienen prácticas, terapias, meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, realmente Adán y Eva ya contaban con esta autoridad, pero al decirle, la serpiente le reforzó, no la tienes. Y Dios no quiere que la tengas. O sea, le mintió en eso porque ellos ya podían ver el bien y el mal, porque podían ver el bien y el mal sin estar en el mal. Podían ser enseñados por Dios, pero ¿sabes cómo? Tenían la inocencia, no sabían maldad. Solo podían ver pureza, amor y el fruto del Espíritu, que vamos a ver en un ratito. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Les quiero decir con esta referencia que el pecado o la distorsión, déjenme les explico una cosa importante ahorita. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos.
árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice, escucha, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué decía en Génesis 2:25? Que estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Pero cuando ellos comieron, ¿qué pasó? Su programa de su espíritu se transformó a miedo. Y cuando el programa de mi espíritu se transforma a miedo, todo mi filtro ya es tapar, cubrir, aparentar, disimular. Inclusive Adán fue el primer diseñador de modas. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo Adán? Fíjate, el hombre, es muy fácil que el hombre en su propia prudencia resuelve su problema poniendo como, en vez de recurrir a la raíz de donde salió el problema, recurrir por el mismo camino, no, le seguimos. Yo lo resuelvo, no necesito a Dios. ¿Y qué crees que hizo Adán? Al darme cuenta que estoy desnudo, mi mujer y yo, no te preocupes, Eva, espérame tantito. Y fue a agarrar a los árboles y arrancarle hojas de higuera. Y empezó a coser y empezó a ponerse sus primeras ropas. Y él le puso sus ropas a su mujer, dice. Y ahí, pero lo más fuerte fue lo siguiente. Porque no solamente él actuó por su propia prudencia y dijo, yo lo resuelvo, yo me cubro mi desnudez, cubro mi vergüenza, cubro mi miedo y ya está todo detrás de la ropa de hojas de higuera, la moda de ese momento. Ahora, mira lo que sucede después. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Oyendo, escucha porque esta es la parte más fuerte que hoy te importa a ti y a mí. Y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto como siempre, dice, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque al comer su programa interno ya no era de cercanía a Dios, ya no era de amor y de inocencia. ¿Qué fue el programa? Miedo, culpa y vergüenza. Ese es el programa con lo que hoy camina la mayoría de la gente. Miedo, apúntalo, culpa y vergüenza. Y luego yo mientras lo apuntan les cuento, y oyeron la voz de Dios y que paseaba, dice, Dios entre los árboles del huerto, dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Como diríamos acá en el norte, ¿qué onda contigo? ¿Dónde andas? ¿Sí o no? Y le dice, ¿dónde estás? Y luego le responde, dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Pasaron tres cosas: oí tu voz, tuve miedo y no quise, me escondí. Entonces dice así, me escondí. Mas Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto que te dije? ¿Comiste del programa de miedo, de culpa y de vergüenza del único árbol? Tenías la libertad de todo, tenías el huerto entero para ti, solamente de un árbol te dije que no. ¿Y sabes qué? Dios es un Dios de que nos da libertad y todos tenemos la vida que tenemos por las elecciones que hacemos. Todos tenemos esta misma libertad de elegir, como Adán tenía la libertad de elegir. Y tenía la oportunidad de elegir todo el huerto, pero quería elegir el árbol. ¿Sí te ha pasado que dices, es que no era por ahí? Teniendo tanto partido, te fuiste a casar con Anos. O sea, teniendo tanto huerto,
¿Sí me explico? Hay muchas opciones para tomar decisiones poderosas cuando estamos en amor y en conexión en el huerto. ¿Sí o sí? Ahora mira esto. ¿Quién dice? Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el fruto? Y el hombre le respondió, ¿qué creen? Luego, como el ser humano. ¿Sabes qué es lo que pasa con el ser humano? Que esto es lo que pasa y está puesto en mis programas de salud integral. Tenemos una relación con la culpa. La palabra culpa se la pones a alguien, te la pones a ti, se la repartes a esto y le dice, o sea, utilizas esta palabra de culpa para ponerla o ponértela. De cualquier forma, teniendo una relación con la culpa, ya estás completamente en un programa de miedo, de culpa y de vergüenza. La mayor parte de las decisiones que tomamos están basadas en este programa. ¿No te ha pasado que vas a una tienda y te gusta algo y te lo compras por miedo a que se acabe? La mayoría de tus consumos son por miedo de algo. Para que se cubra algo, para que me eche la ayudita de la hoja de higuera, para que se vea mejor. ¿Sí o no? Por un autorrechazo, ya nos estamos haciendo más viejitas. ¿Sí o no? Muchas compras y las cosas que consumimos, muchas están basadas en un estado de no me acepto, no estoy disfrutando, no estoy plena, ¿sabes? Estas son motivaciones de consumo. Mira esto. Y dice, por esa razón les quiero decir, aquí es donde comienza, aquí es donde yo les quiero decir que básicamente nosotros somos un ser espiritual naturalmente con un programa de amor. Ahorita lo vamos a ver, pero Dios le dio la oportunidad a Adán de elegir. ¿Qué fue lo que tenía que elegir? Todo el huerto. ¿Pero qué eligió? Comer, aceptar una distorsión, aceptar una mentira. Sí se están dando cuenta que aceptó. Lo que hizo Eva no fue nada más comer el fruto. ¿Qué fue lo que aceptó? Me someto te creo a ti, por lo tanto voy a comer porque yo te creo a ti y empiezo a seguirte. Y al yo empezar a seguir esta voz o este mensaje, entonces ¿qué sucede? Ya entonces me vuelvo seguidor del miedo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mira esto. Vamos a avanzar. Mi parte espiritual es la parte de mi ser que se conecta con el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que yo soy hecho a su imagen y semejanza. En Job dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Sí lo han visto? Entonces, esta es la parte de mi ser que es conexión pura. Dice en el Nuevo Testamento dice que los dones son irrevocables, los dones espirituales. ¿Has visto eso? Quiere decir que no, esos no, es como por ejemplo esta luz, vamos a decir la luz de color. Cuando tú pones la luz de color de aquí hasta allá, pasa mi mano por aquí y esa luz no se rompe. Ese es como mi don, mi ser espiritual siempre va a estar ahí. No importa que yo haga y todo esto, siempre tengo un programa espiritual de conexión a Dios por diseño. No es cuestionable. ¿Sabes qué es lo que lo cuestiona? El árbol de tu huerto mental. Cuestiona si sí soy merecedor, si sí será verdad, es que no hago suficiente, es que me siento en culpa, me siento en miedo, me siento en vergüenza, es que no estoy haciendo. Entonces empiezas a tener una vida de culpabilidad, de juicio, de rechazo, no solamente hacia afuera. La Biblia dice que con la vara que mides, si tú dices una crítica hacia afuera, un juicio hacia afuera, en realidad la transacción es inmediata, me lo estoy dando a mí, ¿verdad? Entonces lo que distorsiona la parte, voy a avanzar en la siguiente lámina, mi parte de mi ser, que es el alma, que lo tienen en su hoja, es la parte de mí que es mente, voluntad y emociones. Y les quiero decir algo,
aquí es donde Dios nos da libre albedrío para elegir, para renovar. Te voy a decir que te puedes dar cuenta que Dios es un Dios que no manipula y controla. Porque ¿tú crees que Dios no era muy listo para poner ese árbol y ponerle una cerca y un techo de malla? ¿Tú no crees que lo hubiera querido hacer, lo puede hacer, sí o no? Pero ¿qué fue con qué lo cubrió? Con una instrucción, con un aviso. ¿Sí te das cuenta? Sí, ahorita vamos a empezar. Vamos con un aviso. Entonces, quiero que de inicio, desde el principio, podamos comenzar nuestro manual de trabajo entendiendo que yo estoy en un programa amoroso o estoy en un programa de miedo a nivel espiritual. Yo soy la que lo decido porque Adán lo decidió. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí, pero Dios todavía estaba en el huerto, en el mismo lugar. Él no cambió. Todavía, ¿sabes cómo? Incluso Dios ya lo sabía, pero tenía que tener esta conversación difícil y preguntarle, ¿has comido del huerto, cierto? Porque Dios todo lo sabía, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es lo que nos lleva a un estado de miedo y desconexión de inocencia? Pues exacto, están poniendo atención. Esto es muy importante. De aquí empezamos el taller, porque todo lo demás lo van a filtrar desde este lente, todo lo que vamos a aprender hoy. ¿Y por qué? Porque es necesario que nos demos cuenta cómo mi vida se ha construido, desde qué lugar me he construido mi vida. Siempre he sido un ser espiritual. Esta no cambia. Tú puedes ver esto, y aunque tú hagas y deshagas y tú la riegues realmente, inocentemente como sea, tu ser espiritual nunca va a tener ningún bloqueo por diseño. Gracias Dios. Siempre voy a ser buscado en el mismo huerto. ¡Wow! ¿No te gusta eso? Pues soy la única emocionada. Y el cuerpo, mis chicas, la parte de mi alma es mente, voluntad y emociones. La parte de mi ser que se renueva constantemente es mi mente, porque necesito una renovación constante. Ahorita lo vamos a ver, porque somos química, físicamente somos seres psicosomáticos. ¿Qué es un ser psicosomático? Que lo que pienso lo estoy viviendo mi cuerpo, lo somatizo. Yo estoy pensando algo y ahí en el momento que tengo un pensamiento, un flujo mental, ahí mismo están comenzando a enviar neurotransmisores al resto del cuerpo, que vamos a ver más al rato. Nos vamos a nuestra primera página, donde están estos dos cuadritos, y viene esta pregunta. Hay dos formas de transformarnos. Vámonos a la segunda presentación. Hay dos maneras de transformarnos. ¿Y cuáles son estas dos maneras? Ahí sí hay que tomar nota, porque quiero que ustedes se sientan, se ubiquen en cuál quieren avanzar en su vida de transformación. Todo el tiempo tu vida es movimiento, todo el tiempo tu vida es cambio, y todo el tiempo tienes la gran oportunidad de regresar al huerto sin hojas de higuera. Sin hojas de higuera. No tengo que aparentar, no tengo que quedarle bien, no tengo que cumplir expectativas de afuera. Tengo que llenar mi ser y cumplir expectativas de mi conversación del huerto, de él y yo. Y si tú estás bien clara de esto, las opiniones ajenas te dejan de importar cuando tú tienes la voz. Mira, las dos formas de transformarnos es: la primera es a través de mejorar mi versión. Y quiero que hagas como una línea en medio, a través de transformar mi versión, en el cuadrito, y en el otro es a través de la crisis o del dolor. Sí. Vamos a hacerlo. Entonces avanzamos en la siguiente.
esa es correcta. ¿Perdón? ¿Cuál es la duda? Ajá, van a ser dos razones, dos formas de transformarnos, ¿sí? Las dos razones las van a escribir en cada cuadrito. Una razón es, una forma de transformarme es a través de mejorar mi versión, ¿sí? Mejorar mi versión. Y les voy a hacer, ahorita les digo una lista de este tema. Y del otro lado es a través de la crisis o el dolor. ¿Ya todas estamos en el mismo? Ahora, si yo me estoy transformando para mejorar mi versión, no tienes que esperar a que te llegue un problemón. Pero la mayoría llegamos a la iglesia, llegamos a los caminos de Dios porque es como que una salida, como resolver un tema, una dificultad. ¿Cuánto les pasó venir por una crisis? Igual, todos somos iguales. Venimos porque queremos cortados de la misma tijera, ¿verdad? Porque la naturaleza, así, la naturaleza es, ¿cuál fue la naturaleza humana? Yo lo resuelvo, voy a agarrar mis hojas de higuera y yo resuelvo el problema yo solo, ¿sí? Pero hasta que vengo al huerto de nuevo, empiezo a darme cuenta que puedo mejorar. Ahora, si yo me transformo desde mi crecimiento, desde mejorar mi versión, me estoy transformando por crecimiento. Póngalo como lista. Estoy buscando posibilidades. Estoy desde mi ser más abundante. Así, lo ponen en lista. Desde mi hambre por crecer. O sea, es como hambre por mejorar. Desde mi flujo más creativo. Como que siempre encuentro soluciones de cómo sí hacer el cambio. Desde un estado interno de plenitud. Ahora, en el otro lado, si yo me transformo desde un punto de crisis, dolor, diagnóstico de una situación difícil, entonces ahí es porque no me queda de otra. Ponlo en la lista. Un cambio, no me queda de otra. Es un cambio forzado. Hay gente que va al médico y le dicen ya no es opcional. Ya tiene que comenzar, ¿verdad? Con este tratamiento, medicamento, dejar comida. Muy carente. Es un estado interno victimizado. Es un estado interno impotente. Tiene impotencia, no sabe, cree que no puede. ¿Sabes cómo? Siente que no puede, que no está en su control, que todo está en su contra. Este tipo de cambio desde el dolor está desde la desesperación. Por eso la gente que quiere cambios desde este lugar, quiere cambios, los resultados rápidos. ¿Les ha tocado? Bueno. Y está sin esperanza. Sin esperanza. Y este estado de cambio, de transformación, ¿verdad? Conduce a la enfermedad física, mental y espiritual. Y en ocasiones, precisamente, no tenemos claridad. Hay una parte en la Biblia, en Isaías, que dice: extiende los sitios de las cuerdas de tus habitaciones. ¿Han oído esa palabra? Jala las cuerdas de tus habitaciones y abre las cortinas para que entre la luz. ¿Sabes qué se refiere? Las cuerdas y las estacas son nuevas decisiones. Tiéndelo más afuera. Si no habías decidido hasta aquí, empieza a decidir un poco más decisiones radicales, más intencional. Y lo dice, corre las cortinas de tus habitaciones para que entre la luz. Transforma lo que estás viendo, transforma tu mente, tu mentalidad. Entonces ahí está, aquí es donde comenzamos a ver desde dónde empieza mi punto de transformación. Puede ser que áreas de tu vida están empezando a ser transformadas porque están desde el dolor, pero otras áreas de tu vida pueden ser para crecimiento. Puede que estés pasando las dos. ¿Te pasa?
¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente hoja y quiero que comencemos a conectar con mi salud espiritual y verlo de una vez, siempre hemos conocido la palabra, la Biblia. Cuando me quede el tiempo me dice, siempre hemos tenido como un conocimiento de la palabra de Dios, pero hoy la Biblia ya no la vamos a ver desde la palabra que me predican. Hoy vamos a ver la Biblia desde el diseño que yo soy, ¿sí? La Biblia me va a enseñar cómo yo estoy diseñado hoy. Entonces, quiero decirte que existen 5 necesidades más profundas de cada ser humano. Yo se las puse ahí. Vamos a avanzar. Vamos al otro. Si tienen un juego de hojas libre para Pedro, y él puede encontrar también como página virtual. Muy bien, muchas gracias. Entonces, chicas, miren, Eclesiastés 3:11 dice que Dios, apunten si quieren, en Eclesiastés 3:11 dice: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por esta razón creemos que soy un ser espiritual, que soy un ser que ya soy eternidad. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántos de ustedes están esperando la vida, cuando tú piensas en la eternidad? ¿En qué piensas? ¿Piensas en el futuro o piensas en el presente? Vuélvelo a decir bien claro. ¿Futuro o presente? Pues eso ya es un error. Eso es un error. Porque, ¿qué dice Eclesiastés 3:11? Dios ha puesto eternidad. No dice pondrá. ¿Verdad que no? No dice sucederá. Quiere decir, cuando Jesús dijo, de repente me salgo y empiezo a predicar, pero bueno, porque ustedes me están dando esa respuesta, les voy a decir. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿de qué estaba hablando? En este momento, ya está aquí. Él estaba diciendo eso. El reino de los cielos, ¿qué dice? Ya está aquí. Y es un tiempo presente, ¿cierto? Entonces, cuando dice Eclesiastés 3:11, y cuando yo te pregunto, ¿la eternidad para ti es un punto del futuro, del presente? Te voy a decir esta respuesta. Tú eres eternidad en este momento. Tu ser ya es un ser de eternidad, según Eclesiastés 3:11. Entonces, como tú estás futureando y estás en el miedo y en la culpa, estás pensando que lo que tienes te lo mereces o no te lo mereces, según tu propia perspectiva, cuando la Biblia claramente me está diciendo que yo en el presente yo ya soy eternidad. Ya soy eternidad. O sea, yo digo, esto es una nueva noticia porque todas dijeron el futuro, ¿verdad? Pero es que la Biblia es el presente. ¿Sí o no han visto cuando dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre? O que su palabra permanece para siempre. ¿Y cuántas de estas palabras están escritas en el presente y nosotros andamos futureando como no, algún día, sí, quién sabe si esa para mí? Cuando la Biblia me dice algo es que ya es tuyo en tu espíritu, hasta que tú, es como decir, hasta que yo me ponga uno a uno así, y esa palabra siempre fue mía, hasta que yo entienda que no es el futuro, que yo ahora mismo soy eternidad. Y estoy habilitado para activar en mi ser creativo lo mismo que Él creó. ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Sí o no? ¿Y sabes cómo creas tú tu vida? De la misma manera. ¿Me estás diciendo que entonces yo tengo la vida que tengo por las palabras que digo y me digo y digo para afuera? Sí. Sí, porque Dios te dio autoridad, te dio eternidad y te dio su imagen. Y para acabarla todavía, tan generoso,
para después del el Nuevo Testamento, después de Jesús, te dio el Espíritu Santo. Tú eres vigente, actual, tú eres totalmente, ¿sabes? ¿Me estás agarrando el tema? Entonces, yo quiero que tú entiendas que si yo estoy desconectado y yo no estoy conectado a esto, entonces estoy desde el miedo. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a decir que aquí está el miedo y aquí está el amor. Quiero decirte que la mayor parte de nuestra vida terrenal, desde que nacemos, empezamos con un programa de miedo y de necesidad. Y cuando algo es desde la necesidad, es carencia, es desde te pido, necesito, ¿sabes cómo? Y sabes, en cierta manera hay un aspecto natural de esto. Yo te voy a mencionar las 5 necesidades más profundas del ser humano, que precisamente son necesidades que se llenan desde este lugar del huerto original, no del huerto entrando al árbol, del huerto de la inocencia. Cuando dice Génesis 2:25, ¿qué decía? Estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Verdad que sí? Bueno, para tú regresar a ese lugar es muy posible. Solamente tengo que estar consciente de que todo ser humano, estamos buscando llenar nuestras necesidades más profundas desde temas del alma, desde temas de las hojas de higuera, cómo me veo, qué estudié, si estoy preparado, si no estoy preparado, si estoy cumpliendo las expectativas, si, ¿sabes cómo? Todo esto, por eso digo que la religión es muy, la religión es como totalmente, o sea, es como, yo le llamo religión, porque es reglas, más reglas, más reglas, como un sometimiento. Ni siquiera Dios le puso cerca al árbol. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Dios? Le habló. El amor nunca tiene miedo, ¿sabes? ¿Sí has visto esa palabra que dice que el perfecto amor echa fuera el temor? Entonces cuando el amor le dice a Joca, no, estoy contigo, o sea, el amor no tiene miedo. Entonces cuando el amor le dice a Pedro, Pedro, estas son tus opciones, tienes toda esta abundancia, tienes todo este huerto, pero ten cuidado con este árbol. No le va a poner una cerca manipulando, ¿sí? No, ¿por qué? Porque los dio libre para tener la vida que queremos. La vida que tenemos es la que nosotros tenemos. Dice en Deuteronomio 28, dice que, es más, Deuteronomio 28 del 1 empieza a decir: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Han oído eso? ¿Lo han leído? Escucha bien. Termina, creo que es el verso 14, y luego dice: mas si no oyeres, te vendrá todo lo del árbol del bien y del mal. Pero espera, si tú vas al versículo Deuteronomio 28 de tarea, si tú vas, las bendiciones que nos alcanzarán es este número, y cuando habla de las maldiciones son el doble. La vista se duplica. ¿Y sabes por qué? Porque siempre la distorsión, el miedo y la culpa, todo lo hace más, lo enreda, lo hace más difícil, más enredado. Por eso las personas que están pasando algo se sienten impotentes, sienten que no tienen respuesta, sienten que no tienen el control. ¿Sabes cómo? Ahora, ¿por qué tenemos estas necesidades profundas? Mira, primero, el sentirme amado. Fíjate, la industria del amor propio, primero, ¿cuántos de nosotros nos venden la idea de que lo más normal o la gente feliz es la que crece, se casa, tiene hijos, y como que tienen esta idea como que así es como tiene que ser? ¿Sí? ¿O no les ha pasado? O si ya tienes más edad, como que no te has casado, ¿para cuándo? ¿Sí? Entonces, en ocasiones
realmente la raíz de esto es una necesidad todo lo que nosotros hacemos en ocasiones en las decisiones de nuestra vida tienen que ver que si yo estoy supliendo estas necesidades a nivel diseño, a nivel espíritu. Entonces, ¿qué hago yo? Precisamente cuando yo vengo al camino de Dios, nomás porque es muy largo de contar, pero vengo al camino de Dios porque yo iba a tener mi boda y me iba a casar a los 20 años. Y yo recuerdo que cuando me iba a casar, por eso yo llegué a Dios, porque quería cancelar la boda y Dios me rescató. Entonces, me recuerdo que al inicio, cuando tomé esa decisión, sí estaba muy basada en sentirme protegida, porque te había tenido un desarrollo con mucha distorsión. ¿Sí me explico? ¿Cuántas de ustedes llegaron a casarse para salirse de su casa? O igual y no es. A ver, dice la hermana. Yo sí. ¿Cuántos adolescentes se entregan físicamente a su primera relación sexual? ¿Por qué? Por sentirse amada, protegida, aceptada. ¿Verdad que sí? Porque creen que ahí está su seguridad en ese momento. Pero no nomás le pasa a ella. A veces estudiamos una carrera porque crees que solamente así ya eres alguien. A veces tienes que tener un ministerio o un gafé de que soy ministro tal por cual. A veces nos da seguridad porque necesitamos la aprobación de las personas que yo no siento que yo mismo me apruebo, y necesito que otros me den reconocimiento, que otros me den aprobación, que otros me reconozcan, porque es una necesidad. En ocasiones hasta puestos de ministerio pueden estar formados por estas necesidades y estas carencias. Y para darte un poquito de completar lo que te estoy enseñando, es que las necesidades más profundas se pueden llenar temporalmente por algo: una carrera, un matrimonio, un noviazgo, un ministerio, un trabajo, un estatus, una vida financiera abundante. Se puede llenar y aparentemente recuperas tu paz, aparentemente. Pero estas necesidades, cuando se llenan tan terrenalmente, con una relación, con una asociación, con un ministerio, con un proyecto importante para ti, si se llenó y desde ahí creíste que ahí estaba tu paz, lo que pasa es de que este tipo de llenura solamente dura ciclos de 3 años, de 5 años o de 8 años. Y cuando pasa ese tiempo, en el libro lo menciono como vencimientos. Se venció. ¿No te ha pasado que te casaste bien enamorada y después de unos años conociste a tu esposo, que fue tu novio muy, muy meloso, y dices, ¿en serio me casé con? ¿Sí? ¿Te ha pasado? No sabías el futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo ese enamoramiento venció. Puede que te duró 3 años o 5 años o 8 años. ¿No te ha pasado que tienes algo que te entusiasma por un tiempo y vence el entusiasmo, vence la paz que creíste haber tenido? Esto sucede. De hecho, los niños, porque es muy importante. El niño nace y tiene las primeras necesidades básicas suplidas: el amor, la protección, el sentirse amado, afirmado. ¿Verdad? Tiene su casa, su lugar en el hogar. Pero luego este niño crece y se va a la escuela y de repente ya no quiere que lo abraces y lo beses enfrente de los de la escuela. Porque todo este amor que tú le diste, ese ciclo sí se llenó terrenalmente por sus padres terrenales. Pero ¿qué crees? Vence, porque ahora él lo que quiere llenarlo ahora es con los amigos de la escuela. Sí, naturalmente. Por eso, si llenamos por eso es muy importante. La conclusión de esto es esto: no nomás se queda ahí. Es que este niño crece, cambia de escuela, empieza la prepa y después, este es un rol del ser humano desde pequeño. Después vamos a la escuela, después sales si eres un profesional, si lo pudiste hacer, o eres un don alguien, ¿sí? Como que los papás nos decían, estudie, mi hijo, para que sea alguien.
¿verdad que sí? Para que le tengan en cuenta, para que le vaya bien, sí. Entonces, ¿qué sucede? Se llenan mis expectativas terrenales con algo que no es estar viviendo en el huerto conectado desde el amor, y mis estímulos y mis motivaciones siempre son desde el miedo, culpa, vergüenza, rechazo y faltas. O sea, la falta de no conectar con mi verdadera necesidad espiritual, que es conocer el huerto toda la vida, desde niños, haber conocido la dependencia de Dios, porque ya soy un ser de eternidad. Te voy a decir una cosa, es nuestro deber como padres de familia enseñarles a nuestros hijos que somos un ser de eternidad y que la única forma de llenar nuestras necesidades más profundas nunca van a ser logrando cosas, ni haciendo más, ni poniéndose ropas de higuera, ni haciendo obras, sino va a ser conectando con mi verdadero diseño, que es ser amor en la tierra. ¿Sí? Y como ahora soy adulto y no lo sabía, ¿y ahora qué hago? Porque yo ya traigo un programa. ¿Y ahora cómo empiezo a cambiar mis atuendos? Todo esto que yo llené por un tiempo. Entonces, a medida que vamos avanzando, lo que quería es que podamos conectar con cómo hemos llenado con distorsión nuestras necesidades más profundas. Le llamo distorsión porque puede ser una u otra cosa. Hay gente que con el deporte, hay gente que se fanatiza en la iglesia o ¿sabes? O sea, muchas otras cosas tan terrenales que te mueven de tu ser amoroso, de tu ser interior más compasivo, de recordar que tú eres eternidad ahora mismo. ¡Wow! ¿Tú lo estás comprendiendo? ¡Wow! Entonces, avanzamos a la siguiente página. ¿Se acuerdan que les comenté? La siguiente página viene Romanos 10, 8 al 10. ¿Verdad que sí? Bueno, es que amo esta palabra, pero como amo muchas más. Romanos 10 del 8 al 10 dice, ¿se acuerdan qué dice? ¿Se acuerdan que les mencioné ahorita? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en Jesús y crees que Dios le levantó de los muertos, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¿verdad? ¿Han oído esa palabra? Todos la escuchamos para tomar la decisión de empezar a vivir en eternidad, ¿sí o no? Pero yo no entiendo, es que es como que chistoso, honestamente. Yo no entiendo cómo nos entregan un mensaje de que en Cristo todo es nuevo, pero a la vez entendemos un mensaje de que la eternidad no es ahora. O sea, ¿cómo? O sea, ¿sabes cómo? Es como si te vendo algo, pero te vendí algo, como le dicen, chino, que no era real. ¿Cómo? Sí, dura poco y es superficial. ¿Sabes cómo? Como desechable. Fíjate, ¿te acuerdas que te mencioné que Dios creó todo? Nosotros lo sabemos, creó todo con el poder de su palabra. Hablando, formó, dijo, hágase la luz, hágase las tinieblas, la separación, ¿verdad que sí? Pero más adelante, en Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¡Wow! ¿Y qué crees? Si yo soy a espejo de Dios, haz de cuenta que si yo soy espejo de Dios y los dos volteamos para allá contigo, la autoridad que Él tiene para crear con palabras me la dio a mí y la activó en Romanos 8, del 8 al 10. Cuando yo entendí esa palabra hace tiempo atrás, yo recuerdo que yo me la predicaba con todo. O sea, yo no solamente la ponía que Jesús, porque nosotros aceptamos a Cristo una vez y ya estamos separados, ya estamos nuevamente en esta conexión del huerto, ¿cierto? Sino que esa misma palabra yo la llevaba que si confesares con tu boca que tú eres sana y creyeres en tu corazón, Dios lo hará. Que si confesares con tu boca que está resuelto tu problema y creyeres en tu corazón, está hecho.
si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que entre yo ser un ser espiritual, intocable, o sea, aunque le hagas así, nunca se va a quitar, siempre va a ser vigente. Tú ya eres un ser eterno, presente ahora, y eso no lo cambia nada. Lo que cambia, lo que hace que yo no viva en esta plenitud, conexión, es esto: la serpiente que llegó a hablar al árbol del bien y del mal, que está aquí. Y cuando yo empiezo a transformar y quitar y empiezo a darme cuenta, es verdad, toda esta distorsión, toda esta mentira, todo esto no es parte de mí, y me doy cuenta, empiezo a trabajar en un proceso de poner la verdad para que la mentira se disuelva. Pongo la verdad, ¿sí? La verdad de la palabra, la verdad del Espíritu Santo, la verdad de la palabra sin religiosidad, la verdad de la cercanía de Dios y tú, como una relación sin que te tenga que costar esfuerzo, culpa, juicio, porque yo en un inicio entendía que teníamos que tener cierto esfuerzo o ciertos méritos para tener la gracia de Dios, y no es así. No es así. Pablo explica perfectamente del nuevo pacto y que lo selló con el Espíritu Santo, y aún estamos en el huerto. Estamos en el huerto. Tenemos la autoridad. ¿Sí y quiero que veas por qué esto tiene que ver con mi cuerpo y mi salud física. ¿Quieren verlo? Bueno, dice Romanos 10 del 8 al 10. Ojalá no me digan que ya vamos al break, porque no quiero. Miren, primero vamos a ver la parte de versículo. Ya no. Bueno, ya tengo permiso, miren, y si tienen, por favor, si ustedes se sienten como así, empiecen a levantar la mano. Miren, primero, quiero que vean Romanos 10, del 8 al 10, vamos a verlo como una radiografía física. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí dice versículo, causa y efecto. ¿Sí? Versículo, ya se los dije. El versículo que dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres, declaras la profecía bíblica. Que si creyeres, agarras lo que dijo Jesús, escrito está. No tienes que tener creatividad para orar. Agarra lo que dice la Biblia, ponlo en el presente y di, si tú dijiste esto es mío, ahora me toca decirlo a mí, activarlo a mí. ¿Sí me explico? Bueno, mira, dice así, versículo, vamos a poner palabra, boca y corazón, porque es lo que acabamos de ver. Palabra, boca y corazón hacia abajo. Luego vamos a ver la causa. ¿Qué sucede cuando yo estoy procesando esta verdad? Porque es como una fórmula espiritual para recibirlo todo. Todo. Desde tu dolor de la uña más chiquita hasta el carro último modelo pagado. Hasta el esposo modelo. Hasta los hijos generosos. Hasta la iglesia perfecta. No, esa no. O sea, todo se resuelve. ¿Y sabes dónde encuentra la iglesia perfecta? Cuando tú eres la iglesia. Cuando tú te vuelves el huerto de vida. Cuando tú eres amor en la iglesia. Es la iglesia perfecta. No es de allá para acá. Es de aquí para allá. ¿Sí? Esa es la iglesia perfecta. Así que, chicas, de nuevo, ¿está la iglesia enferma o saludable? ¿Está la iglesia enferma o sana? ¿Estás hablando de ti? ¿Sí? ¿Cuántas de ustedes hasta este momento? ¿Cuántas? ¿Sí o no? Hasta ahorita. Uy, hubiera venido mi comadre. Me hubiera venido. ¿Por qué no vino la hermana? Y buscando, no va a estar aquí la hermana. ¿Cómo le hace falta escuchar? ¿Y qué crees? No era para la hermana. Era para ti. ¿Y sabes por qué? Porque para encontrar la relación perfecta
yo me transformo. Y si yo estoy bien, si yo estoy bien, ya todo está bien. ¿Verdad que sí? Si yo estoy bien. No importa cómo la otra persona esté, porque sabes, toda la gente en sus procesos están rotos. Muchas cosas que ahorita vamos a aprender, te vas a dar cuenta y vas a comprender, y tu mirada va a cambiar, la forma de ver cómo otras personas no pueden dar amor porque no lo tienen. Es un programa donde ya se quedaron escuchando a la serpiente en el huerto, y en ese programa están en el miedo, culpa, vergüenza, angustia, victimización, impotencia, y no pueden ver. Pero si tú estás en el huerto libre, vigente, eterno, o sea, si tú estás en amor, dice que vence con el bien el mal, ¿verdad? Si tú estás en amor, no importa, no te afecta. Al amor no le afecta nada. Ahorita vamos a ver otros versículos. Entonces dice, versículo, palabra, boca y corazón causa información. La palabra me genera información. Cuando dijo Jesús, escrito está. ¿Sí? Jesús dijo, escrito está. Y luego de ahí, la boca, ¿dónde está la boca en tu ser? ¿Verdad que sí? Es parte de mi cuerpo, es un área espiritual. ¿Sí? Y luego el corazón espiritual, y un corazón en órgano, que por cierto te genera información, pero más adelante podemos hablar de esto. El corazón genera creencias. ¿Sí? Un programa, conexión. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la palabra, me da una causa que es información, ¿sabes cuál es el efecto de mantenerme ahí? Revelación. Ya la teníamos acá. Luego la siguiente, autoridad. ¿Ya la llenaron? Y luego la siguiente es, oigan, ¿sí o no tu vida sería diferente si estuvieras completamente abundante en revelación, en autoridad y en fe? ¿Cómo se vería tu panorama, tus situaciones, tu ministerio, tu familia? ¿Cómo se vería si solamente yo caminara en el efecto de amor? O sea, el efecto de amor. Pero vamos a suponer que si yo estoy, o sea, si esta palabra solamente estoy escuchando mi propia mente, mis limitaciones, mis circunstancias, si solo yo estoy escuchando mis circunstancias, entonces no tengo esta información, por lo tanto no voy a tener el efecto de eternidad. ¿Verdad que sí? Por eso cuando nos sentimos impotentes, has tenido que tomar decisiones, o has tenido que querer pensar diferente de una situación y no la puedes. ¿Quieres cambiar tu mente y pensar diferente? Sientes impotencia, ¿verdad que sí? Bueno, porque nos está faltando Josué 1:8, Deuteronomio 6 del 6 al 9, Mateo 4:4, Romanos 12:2. ¿Las apuntaron? No, pues rápido, listas, porque tenemos el día corto. Romanos 12:2, Mateo 4:4, Deuteronomio 6 del 6 al 9 y Mateo 4:4, Josué 1:8. Hay una parte, creo que es Hebreos, que dice toda palabra es útil. Ese es Timoteo, toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, no en culpa, ¿verdad? Para corregir en que somos justos, inocentes, limpios, aptos, que somos con cielo abierto. Entonces toda la palabra de Dios no es para condenación. La palabra de Dios es para, precisamente, nos instruye en justicia, a fin de que el hombre sea perfeccionado, ¿sí? Para toda buena obra. Hay una parte, creo que es en Hebreos 4:12, si no me equivoco. No sé si es la palabra que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mira esta palabra, pon atención. Es viva y eficaz, más cortante que toda palabra de espada de dos filos, que penetra hasta partir
el alma del espíritu. ¿Qué quiere decir? El huerto libre de la conversación en el árbol con la serpiente. Penetra a dividir lo mental de lo espiritual, de lo que es mi desnudez y mi vista corta, de la abundancia, de la plenitud de Dios. ¿Sí me doy a entender? Es muy importante esa palabra porque también nos está diciendo cómo yo soy un ser integral. Incluso en ese mismo versículo, la palabra dice que penetra hasta partir el alma del espíritu y va hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Dónde está eso? En el cuerpo. ¿Te fijas que la palabra es para tu cuerpo? Y que está diseñada para transformar tu salud física. Pero ¿sabes qué pasa? Que no tenemos el programa de la palabra y tenemos un programa de conversación con la serpiente. O de necesidades profundas llenadas con cosas muy superficiales, muy temporales. Y si yo lleno mis necesidades más profundas con esto, yo no puedo verla, que ni siquiera podía ver que yo soy eternidad ahora. ¿Sí? Wow, ya estamos avanzando. Si se fuera la luz y pasa algo, si tenemos que salir corriendo, ya podemos vivir con esta revelación. Esto es muy poderoso, ¿sí o no? Bueno, entonces, chicas, vamos al siguiente. Es muy importante que entendamos, cerrando lo que acabo de decirles de Romanos 10, del 8 al 10, es que toda palabra que de mí sale, y toda regresa a mí, toda la palabra que sale de mí regresa a mí. Por eso es necesario tener un programa amoroso desde el Espíritu para que yo tenga siempre un fruto de paz. Cuando te voy a explicar una cosa, cuando tú sientes que tienes como ansiedad, preocupación y falta de paz, ¿a quién le pasa eso? A ella, a mí no. A ella, a mí no. Cuando sientes que estás incómoda, ¿no te ha pasado? Como mala vibra. ¿Sí? Como no estoy cómoda. Estoy como no, o sea, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo que tienes que revisar? ¿Qué hablé? ¿Qué hablé que movió las aguas de mi espíritu? ¿Qué dije? En mi libro escribo, ¿les cuento? ¿No me están grabando? Les cuento que en el libro, nomás ustedes van a saber, escribo un ejemplo de una mujer cristiana de años en el camino, pienso que de una manera muy religiosa porque se basaba en haces lo correcto, si no estás en lo correcto estás en pecado, Dios te va a castigar. ¿Y sabes quién era esa mujer? Nunca lo he dicho. Y lo decía así en una comida, no como discreta, no. Así, es que los pecados de mi papá se llamaba Marcelino, mi papá ya no vive, pero decía, no, es que como él, sus pecados, eso sí es cosa fuerte, o sea, este sí va directo al infierno. ¿Y qué creen? De lo que mi tía juzgó a mi papá, ¿qué creen que lo juzgaba? Porque había tenido más de un matrimonio, porque tenía hijos de diferente esposa. Entonces lo juzgaba, lo tachaba, lo condenó públicamente en familia. ¿Y tú qué crees? Sus hijos, cristianos en el camino, comenzaron a tener la misma vida de mi papá. Cuando tú pierdes tu paz y si dijiste algo por los hijos de alguien más, regresa al huerto. ¿Sientes esto en el espíritu? ¿Qué siento yo? Tenemos que regresar al huerto. Hoy creo que es un buen momento por todas las palabras que dije antes y que abrieron posibilidades de ruina y de enfermedad y de distorsión en mi familia y por el juicio y por la opinión que no te piden, pero la das. Esa opinión la diste y te la pusiste.
Porque con la vara que mides, tú te mides. Eso fue lo que pasó con mi tía. Claro que no lo vayan a sacar públicamente en toda... Aquí Veraca. ¿Sabes? ¿Te gustaría que cerremos un ciclo por todas las palabras, por todas las intenciones, incluso el dolor recibido? ¿Cuántas veces pasaste un dolor y dices, si le va mal se lo merece? No sé si te ha pasado. O que tengas un merecido. O peor, que Dios haga justicia, ¿verdad? O como esas oraciones de juego que dice, o te lo mandas o te lo llevas. O te lo llevas o te lo mando yo. Como esas oraciones de juego, ¿verdad? ¿Le ayudas o le ayudo? Llévatelo. ¿Sabes? Quiero que nos pongamos de pie y hagamos un cierre de ciclos, entendiendo que yo soy un ser vigente espiritual y sirve que nos estiramos. Ay, Padre, gracias, gracias, gracias. ¿Tienes que darle gracias a Dios? Si mis ojos son abiertos, las cortinas de mis estacas se mueven. Yo creo que es importante, a medida que sé algo, ir corrigiendo, ¿verdad que sí? Porque ¿sabes una cosa? Las palabras son eternas. No creas que es que lo dije hace muchos años, eso ya no debe de tener importancia. No, en el tiempo tú te comes tus palabras. De hecho, ahí mismo aquí están los versículos, lo que en Mateo 4:4, Mateo 4:24, Marcos 4:24, no sé si sé, pero realmente en Lucas 6:38 dice, con la vara que mides serás medido. Incluso hay otra que dice medida rebosante, ¿verdad? Medida abundante. Así como des, ¿verdad? Es como tú te das. Entonces, chicas, incluso si tú sabes de tu familia, tu familiar más íntimo, más cercano, siempre tuvo esta palabra dicha, como le pasó a mi tía, que se le ocurrió inocentemente desde su religiosidad, no sabía lo que hacía, porque no la juzgo, simplemente soy un observador que ahora la entiendo, pero sabes, su experiencia de vida me enseña a mí que yo tengo que hablar con mucho cuidado, ¿sí? No, nosotros los seres humanos no podemos llevar a la gente al infierno, o sea, porque para tú ya mandarlo es que tú te vas con él y tú vas primero. No sé, se oye fuerte, pero es que la verdad, ¿no? Dice que con la vara que mides, tú trazas tu medida, ¿verdad que sí? Entonces vamos a cerrar primero, vamos a cerrar y convertir esta palabra que tú conoces, que se dijo, sea que tú le dijiste, que fuiste testigo, que le dijeron en tu familia los Pérez de los Rodríguez, quizá, los primos de los primos, ¿sabes? De la hermanita de la congregación tal, ¿sabes? Estas palabras que tú sabes que pueden tener consecuencias no sanas. Porque los problemas que pasan hoy aquí, tú eres un ser de eternidad, esto va a pasar. Todo lo que pase, hoy te pasa. A lo mejor se te sale el perrito, a lo mejor pasa algo, chocaste el carro, eso va a pasar. Dios siempre, nosotros somos seres de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Somos seres de ir en camino de cambios. Hoy estamos en un momento de cambio. Hoy es un momento, como la mujer de flujo de sangre, hoy es mi día. Y sabes, si antes te preguntabas, ¿por qué tengo bloqueada esta parte de no tener respuesta? ¿Por qué no tengo la fe, la convicción por esto? ¿Por qué no puedo creer de verdad limpiamente? Y sabes, puede ser, como te decía hace un ratito, si tengo falta de paz, recuerda qué dije, qué me he dicho. ¿Qué conversaciones con el huerto? ¿Qué palabras le creí a la serpiente? Y a lo mejor la serpiente tiene nombre y apellido. No sabemos. Puede ser.
¿Sí? A veces las palabras inocentes, de eso se murió mi tío. O sea, cuidado, ¿sabes cómo? Las palabras son armas espirituales.